Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoy continuaremos con el tema de la purificación del corazón y empezaremos a mencionar las enfermedades que Imam Maulud menciona en su libro. La primera de las enfermedades que él menciona es el bujul. Bujul traduce al español tacañería. Hay que empezar por definir el concepto de lo que significa tacañería en el Islam, porque la tacañería en el Islam puede ser diferente al concepto que las personas tienen sobre esta palabra. También varía, depende de la cultura, de la sociedad, de la familia, etc. Tacañería o bujul en el Islam es primero tacañería hacia Allah y tacañería en virtud. Tacañería no es ser ahorrativo, tacañería no es no ser derrochador, tacañería no es ser una persona metódica, organizada con los gastos, eso no es tacañería. No se considera tacañería, ni siquiera una persona que no gaste en lujos, aún a pesar de tener dinero, no se considera tacañería. Tacañería o bujul es, primero, el ser tacaño en cuanto a la sharia, es decir, ante la ley de Allah. Por ejemplo, una persona que no cumpla con sus responsabilidades con su familia, que no cumpla con sus responsabilidades con sus hijos, una persona que no cumpla con el pago del zakah o del sadaqa o del ayudar al hermano en necesidad, aún a pesar de tener, todos estos son formas de tacañería. Son formas de tacañería en cuanto a la sharia, en cuanto a lo que Dios nos dicta como ley de vida. Y el segundo aspecto de la tacañería o del bujol es en tacañería en el muruá. Muruá es virtud. Otras personas lo traducen como hombría. Lo que pasa es que hombría suena como una cualidad más del sexo masculino. Realmente virtud lo tienen tanto los hombres como las mujeres y es la moral, es el valor, es la fortaleza, es el comportarte de la manera a un nivel, ¿no? ¿Cómo es una persona que es tacaño en su muruá? Una persona que crea dificultades mínimas para otros a pesar de no tener necesidad de ello. Por ejemplo, una persona que alguien le deba una cantidad mínima de dinero y esa persona no la necesita y aún así le imposibilite la vida al otro a que le pague y sabiendo que la persona no tiene con qué pagar. Eso es tacañería en el valor, ¿sí? Si algo para ti no es necesario, no es suficiente, no necesitas tener eso, ¿no? Y otra persona no te lo puede devolver, simplemente déjalo ir. De hecho, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuenta la historia de un hombre que no tenía ninguna buena obra, excepto que cuando mandaba a cobrar a sus trabajadores, a la gente que le debía, y les decía, si la persona no tiene para pagar, perdónale la deuda. Esa fue la única obra con la que esta persona entra al paraíso, ¿no? Esto es una historia que nos cuenta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en uno de sus hadices. Entonces, aquí vemos la importancia de esta virtud como, aún a pesar de una persona estar completamente nula de otras acciones, el tener muruá y el no ser una persona tacaña, lo libera y lo eleva al nivel del paraíso. Otra forma de tacañería con respecto a la virtud es dificultar otras situaciones, como por ejemplo alguien que rompa un vaso o algo en la casa de alguien y esa persona le haga sentir mal por esta actitud. O le recuerde la caridad que le dio, la ayuda que le prestó. Todas estas son formas de tacañería en cuanto al valor, en cuanto a la virtud. Entonces es una enfermedad bastante detestable y nosotros confundimos tacañería con la falta de derroche. Sobre todo la gente que le gusta derrochar reconoce a la gente que no como tacaños, pero realmente no tiene nada que ver, no se trata de eso. Se trata de no cumplir con las obligaciones o de dificultar las cosas para los demás y no perdonar y no dejar pasar ciertas situaciones a personas que no pueden pagar o no pueden responder por su error, ¿no? Lo opuesto a la tacañería es la generosidad y se utiliza mucho
es importante entender un concepto y entender su opuesto para entender su origen. Y todos las enfermedades del corazón, obviamente, como todo en el mundo terrenal, son duales, o sea, las percibimos como duales. Entonces la tacañería, pues obviamente es ausencia de, y la presencia de viene a ser la generosidad o karama. De ahí se deriva uno de los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala, el Karim, el generoso. Entonces vemos como el polo opuesto o positivo de la tacañería o la falta de este error es una manifestación de uno de los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Él es al-Karim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam era Karim, y hay gente Karim, generosa. Entonces, ¿qué es ser generoso? Ser generoso no es ser derrochador, ser generoso no es gastar en lujos, ser generoso no es tratar de impresionar a las personas dándole regalos. Ser generoso es cumplir con las obligaciones impuestas o mandadas por la ley, la Sharia, y suavizar las dificultades de las personas. En el Corán, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, no alcanzaréis la virtud hasta que no deis de lo que amáis, y cualquier cosa que deis, Allah lo conoce. La generosidad es dar de eso que amas, a pesar de que al inicio el ego no te permita hacerlo, te haga sentir incómodo, pero al darlo, Allah subhanahu wa ta'ala lo ve, y ese acto hace que toda la situación alrededor tuyo se transforme. Empiezas a traer más de eso que está dando y empiezas a dejarlo fluir para que llegue a otras personas por medio del amor y se incremente la baraka en tu vida y en la vida de los demás. Entonces, realmente, hasta que eso no sea la actitud de la persona no alcanza el bir. Bir se traduce como virtud y viene de la raíz bar. Bar es terreno abierto, terreno seguro, terreno estable. Entonces realmente bir o virtud es una sensación de tranquilidad, de conexión, de paz que experimentamos los seres humanos al liberarnos de las cosas de las cuales somos esclavos. Recuerden también que una enfermedad se puede serlo simplemente porque es una forma de idolatría codificada. Entonces, aquí no estamos hablando de adorar a imágenes o a otro, no, son personas que pueden perfectamente llamarse a sí mismas musulmanes o creyentes en solo Dios, etcétera. Pero el apego a lo material hace que empecemos a ver ese materialismo, esas cosas como nuestro Dios, las alabemos, las cuidemos a un exceso, se vuelva el centro de nuestras vidas y se convierte así en una deidad, un ilah. En otro verso, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, vosotros que creéis, dad de las cosas buenas que habéis obtenido y de lo que hemos hecho salir para vosotros de la tierra, y no escojáis intencionalmente lo que de ellos sea despreciable para darlo, cuando vosotros mismos no lo aceptaríais, a no ser con los ojos cerrados. Y sabed que Allah es rico en sí mismo, alabado. Otra forma de tacañería es dar de lo sobrado, dar de lo que no me gusta y me siento generoso porque me estoy deshaciendo, me estoy desprendiendo, cuando en realidad lo que estoy es botando. Porque la caridad empieza por dar aquello que me gusta, que me agrada, ¿sí? Entonces, debemos cambiar esa mentalidad sobre el bujul, sobre el concepto de cuidar las cosas o de retenerlas, ¿no? O de ser generosos. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de soltar un ilah, se trata de soltar un Dios falso, se trata de soltar un apego por las cosas materiales. El origen es el amor excesivo por el mundo y yo agregaría que es la escasez interna. Al ser escasos, al no reconocernos, al no conocernos, al no entender quiénes somos, de dónde venimos, caemos en una escasez interna y la tratamos de llenar con cosas en el exterior. Y entonces como sentimos ese vacío, nos amarramos de esas cosas materiales en el exterior y lo cual lo llamamos amor excesivo por el mundo, lo cual no nos permite desprendernos. Cuando nos adherimos a estas cosas materiales, en árabe se conoce como masak, que también de la misma raíz de saka,
de Mim Sin Ka está la palabra eh, estreñimiento. ¿Ok? La palabra estreñimiento se deriva de la misma raíz porque significa retener algo que es tóxico. Entonces aquí empezamos a ver otra cosa importante de la tacañería y es que lo que estamos reteniendo es tóxico, es tóxico. Por eso nos hace daño, por eso es una enfermedad del corazón, porque de lo contrario no lo fuese. ¿Ok? De lo contrario, no lo fuese. Entonces, estreñimiento en árabe es imsak. ¿Ok? Imsak quiere decir retener. ¿Bien? Tiene varios significados, pero uno de ellos es retener lo que no nos sirve, lo tóxico. También significa parar, detenerse. ¿Ok? Bueno, volviendo al tema, este apego a lo tóxico nos daña por dentro. Y así como el retener las heces fecales intoxican al cuerpo físico, retener el dunya, retener las cosas materiales, intoxican nuestro espíritu. No significa que vamos a regalar y a dar todo lo que tenemos porque yo estoy haciendo un acto de desprendimiento. No, hay que manejar los balances. Hay que manejar los balances, hay que cuidar nuestras cosas, pero al mismo tiempo hay que saber cuándo dejar ir y cumplir con nuestras obligaciones. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah subhanahu wa ta'ala no le pone sobre el hijo de Adán excepto lo que es capaz de, eh, de tolerar. Entonces, Allah no nos está pidiendo que nos vayamos a vivir a la calle y nos desprendamos de todo, que es una actitud también del ego de quererse demostrar como virtuoso, porque solo el ego se mira a sí mismo, se admira o se juzga. Y cuando lo hacemos desde esa perspectiva es ego y no estás teniendo ningún efecto, es un adiestramiento, es otro juego mental del ego. Realmente la forma de alcanzar esto es el camino intermedio y Allah nos enseña a lo largo de las revelaciones cómo hacerlo. Y nos dice, da el zakat, da sadaqa, despréndete, da cosas al necesitado si tienes la capacidad de hacerlo. Es sencillo. Tenemos que simplemente empezar a hacerlo. Al principio se pone un poco difícil, sobre todo si tenemos un apego. Pero si es difícil para nosotros hacerlo, ya estamos reconociendo que hay un ilah, un ídolo interno que hay que romper, que hay que destruir, así como Abraham destruyó los ídolos de su pueblo. Hay que romperlo y la única forma de romperlo es enfrentándolo y haciendo aquello que lo opone, ¿no? Allah nos dice, Rasulullah sallallahu nos dice, Allah ha hecho de aquello que expulsa al hijo de Adán como una metáfora del mundo. ¿Qué es lo que expulsa al hijo de Adán excepto desechos? Y el mundo es eso. Cuando una persona disfruta los alimentos, se nutre y desecha lo tóxico, lo que no tiene uso, eso que desecha, que no es de uso para el humano, es de uso para la tierra, es abono para la tierra. De igual manera es la expulsión de las riquezas o de esa parte de la riqueza que es tóxica si yo la retengo, pero si la dejo ir es beneficioso para aquel que la necesita. Y hay así un flujo del dinero, un flujo de los bienes, un flujo de las riquezas y podemos de esa forma eliminar los problemas sociales, pero vemos cómo el cambio empieza de adentro, empieza de la capacidad interna de desprenderme. No empieza desde afuera criticando a los demás por lo que no hacen. Si los demás no dan, yo no doy. No tiene nada que ver con la gente. Empieza conmigo, mi cambio interno. Y yo veo como todo mi alrededor empieza a transformarse, ¿no? Así como el zakat en el plano físico purifica el dinero, trasciende una purificación del alma porque quien da de aquello que ama alcanza la virtud. Aquel que da de aquello que ama alcanza la virtud. Eso es supremamente importante. Alcanza la tranquilidad, alcanza la paz, alcanza el amor. La persona que es bajil, que es la palabra en árabe que se traduce como tacaño, tiene un problema y es que acumula, pero no disfruta.
porque como tiene una escasez interna, siempre vive temiendo a perder lo que tiene. Entonces, eso le hace que viva en una pobreza interna, porque su única preocupación es acumular. Y su intención es protegerse de la pobreza, pero no se da cuenta que nunca sale de la pobreza. Porque cuando está acumulando, acumulando, y privándose a sí mismo y a los demás del flujo, de la baraka, de la bendición, de dejar ir las cosas, eso hace que viva en constante angustia al pensar que podría perder lo que ha retenido, lo cual lo saca de su estado de de tranquilidad, de sakina. Entonces, al final esa actitud no le lleva a alcanzar lo que desea. Él quiere tranquilidad, pero vive angustiado pensando que la banca, que el dinero, que el banco, que los ahorros, que los gastos, etcétera, etcétera, etcétera. Y vive angustiado, vive lleno de temores. Entonces, el bújul es una enfermedad muy común que no sufren solo las personas metódicas, como las llamamos, o las personas que no gastan en exceso, no, lo sufren muchísimas personas. Porque si nosotros ascendemos el bújul, no solo a nivel monetario, sino que lo llevamos a otro nivel, que es el nivel espiritual, hay bújul en el amor. A veces no queremos dar una amistad sincera, sino estar esperando que otras personas nos aprueben, nos den. No queremos dar un consejo sincero a una persona. No queremos compartir un conocimiento por miedo a que esa persona me supere. Todo eso es bújul en otras dimensiones. Entonces, yo puedo decir, no, yo no soy bajila, yo no soy dura, yo no soy tacaña en un aspecto, pero de pronto me doy cuenta que soy en otro aspecto. Cuando soy dura, cuando soy bajila, en compartir mi conocimiento, en compartir mi experiencia, no desde el ego para que la gente me apruebe, sino hacerlo realmente por amor, por dejar fluir las cosas. Cuando yo tengo esa actitud, la retengo y me pongo en esa actitud, lo único que logro es desconectarme de mí mismo, desconectarme de los demás, desconectarme de la tranquilidad y del amor, lo cual no me permite alcanzar la felicidad. ¿Ok? Entonces, con esto vamos a hacer un análisis de nosotros mismos. En qué posición me encuentro. Analizarlo, meditar en eso, aceptarlo con amor y permitirle a Dios hacer su trabajo en nuestro corazón y empezar a deshacer esos nudos con acciones, pero con conciencia, sabiendo que estoy derrumbando, estoy cortando, estoy maltratando mi ego para mi purificación de mi alma, no por el ego, no por sentirme adiestrada, no por sentirme superior, sino para alcanzar la virtud. Con esto terminamos el tema del bújul. Hasta la próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.